Y a su nombre, Cristo vive. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete. Se moverá, se moverá y se moverá, y la montaña se moverá, se moverá y se moverá, con el poder de Jesucristo. La montaña se moverá, con el poder de Jesucristo. La montaña se moverá. Fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete, y la montaña se moverá, se moverá y se moverá, y la montaña se moverá, se moverá y se moverá, con el poder de Jesucristo. La montaña se moverá, con el poder de Jesucristo. La montaña se moverá. Y que se mueva la montaña con el poder de Jesucristo. Se moverá, se moverá y se moverá, y la montaña se moverá, se moverá y se moverá, con el poder de Jesucristo. La montaña se moverá, con el poder de Jesucristo. La montaña se moverá. Jesucristo. La montaña ya se movió. Y la montaña ya se movió. Por el poder de Jesucristo. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Cada melodía, cada letra nos da un mensaje para nuestra vida, de reflexión en nuestra vida diaria.
Una vez más, nuestro hermano Juan Cruz Ramírez, con la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Dios me lo bendiga, hermano. Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más, quisiera aprovechar bien este tiempo y les invito a que vamos a leer un pasaje en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo, vamos a leer San Mateo capítulo 17, verso 13, 14 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se postró delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Contestando Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráigamelo acá. Y echó fuera Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, diciendo: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible. La palabra del Señor nos enseña. En este cuadro podemos ver al Señor Jesús haciendo uno de sus tantos milagros. Hemos aprendido que la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese Dios que nos habla o que nos enseña esta parte de la Escritura, que efectúa este milagro en la vida de este joven lunático endemoniado, es el mismo. La palabra del Señor dice que había un muchacho, un padre que tenía un hijo que estaba enfermo, estaba poseído por un espíritu inmundo. Y había escuchado que Jesús, el Señor, tenía el poder para sanar a su hijo. Este hombre tenía fe, porque es lo que nosotros necesitamos, es lo que el mundo necesita para cambiar su situación. Fe, una palabra tan pequeña, compuesta por 2 letras, pero en el ambiente espiritual poderosísima. Este hombre sabía que Jesús de Nazaret tenía el poder para sanar a su hijo. Por eso él, dice la palabra, que trae a su hijo, pero el Señor estaba ocupado, estaba ministrando otro milagro, otra necesidad. Y sus discípulos estaban ahí, entonces él considera que es lo mismo. Probablemente él ya había escuchado de la boca del Señor Jesús aquella expresión cuando el Señor dijo: mayores cosas harán en mi nombre. Y él pensó, quizás el poder que tiene Jesús también lo tienen sus discípulos, sus seguidores. Pero se llevó con una sorpresa. Dice la palabra del Señor que cuando este padre llega y le presenta a su hijo a los discípulos y les dice: mi hijo está enfermo, hay un espíritu inmundo que lo atormenta, a veces lo echa al agua queriéndolo ahogar, a veces lo echa en el fuego queriéndole quemar, ha intentado en contra de su vida. La palabra del Señor dice que aquellos discípulos se atrevieron a orar por este joven que estaba endemoniado, enfermo. Pero algo irónico sucede en ese lugar. La ausencia de fe o la poca fe en la vida de los discípulos hace que el poder de Dios no se manifieste. Por eso la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol que escribe la carta a los Hebreos habla acerca de la fe, capítulo 11, verso 1. Él dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este padre tenía la seguridad, la certeza, estaba convencido de que Jesús podía hacer algo, pero los discípulos no tenían la fe suficiente. El cuadro bíblico nos muestra una ausencia de fe en los discípulos. Y digo yo, ¿cómo es posible que hombres que habían visto
el obrar de Jesús, levantar a cojos, levantar a paralíticos, darle la vista a los ciegos, levantar a los muertos. ¿Cómo era posible que hasta este momento ellos tuvieran ausencia de fe? Es que hemos entendido que estamos en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas y que él tiene comisarios, y uno de sus comisarios es la incredulidad, la cual viene a hurtarnos la fe, la credibilidad que hemos obtenido en la palabra. Y cuántas veces nosotros en nuestra carnalidad dudamos del poder de Dios y preferimos buscar las cosas más fáciles, las cosas que el hombre nos brinda, cuando nos damos cuenta que la palabra de Dios dice que tenemos un Dios poderoso, el Dios de lo imposible, que con fe, o que la fe mueve la mano de ese Dios. Pero los discípulos, dice la palabra que ellos oraron por este joven, pero no pasó nada. Aquel padre decepcionado de los discípulos, hermano, pero él aún su fe seguía, y él tenía una esperanza que Jesús pudiera ministrar a su hijo, y la palabra dice que lo llevó a donde estaba Jesús, insistió. Esa es una de las características de la fe, la insistencia, la perseverancia. Cuando nosotros oramos con fe, tenemos que esperar, porque eso es lo que dice Hebreos, que es la certeza de lo que se espera. Cuando usted ora, usted no ve nada, como el caso de Abraham, cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos y le dice: te voy a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel. Abraham tal vez ni siquiera se imaginó cómo era aquel lugar, pero había fe en el corazón, en el espíritu, en el alma de Abraham, que él dijo: mayores cosas me esperan allá, porque Jehová Dios me lo ha dicho, y creyó, y por eso hoy él es considerado como el padre de la fe. Pero en el caso de los apóstoles, en ellos había ausencia de fe, pero este padre insistente llega el momento en que lleva a su hijo a donde estaba el Señor, y el Señor con toda autoridad ordena al espíritu inmundo y se va y lo deja libre. Entonces surge una curiosidad en el corazón, en la mente de los apóstoles, y allá en privado, donde había más confianza, se le acercan y le preguntan: Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera a este espíritu? Y el Señor, como un gran maestro con mucha paciencia, los exhorta. Porque si hemos aprendido algo, y este es el propósito de este corto mensaje, Dios no aprueba la poca fe. A veces nosotros decimos, la alabanza que cantábamos decía: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y a veces nosotros interpretamos esa palabra que se enfoca a poquita fe. No, el Señor literalmente está hablando de un grano de mostaza. No está diciendo que tiene que ser así de pequeño como un grano, sino estaba hablando simbólicamente, hermanos, de lo que tiene que ser la fe. Y a veces nosotros malinterpretamos y decimos: pues mi fe es apenas como un grano de mostaza. No, el Señor exhorta la poca fe. Al Señor no le agrada a los incrédulos. ¿Sabe usted la historia? Cuando la palabra del Señor dice en el Evangelio de San Lucas que el apóstol, los discípulos, hermanos, iban allá, llegaron a un lugar al mar, y el Señor le dijo: boguen mar adentro. Y estaban allá adentro los discípulos, y de pronto, hermanos, dice la palabra que se levantó una tormenta en ese lugar. El Señor estaba durmiendo en la proa, y entonces los discípulos se espantaron y le dijeron: maestro, levántate, porque perecemos. Y el Señor se levanta y levanta sus manos y ordena a la mar, a la tempestad, que se callara, y en el momento dice la palabra que hubo bonanza. Y luego los exhorta, les dice: ¿por qué dudan, hombre de poca fe? A Dios no le gusta la poca fe. El hecho de quizás no tengamos la fe de Abraham, como la fe que tuvo Abraham, pero estamos en el proceso, como aquel hombre cuando trajo a su hijo, igual para que el Señor lo sanara, y el Señor le dijo: ¿crees? El Señor dijo, aquel hombre le dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Estamos en un tiempo, en este mundo, donde todo se está extinguiendo. Estamos en un tiempo donde todas las cosas las queremos fáciles. Ya no es como antes.
Los grandes siervos de Dios, yo he tenido la oportunidad de platicar con hombres que han pasado 60, 70 años en el ministerio y cuentan que antes no había médico. El médico era Dios a través del pastor. Cuando los miembros se enfermaban, iban y buscaban al pastor. Pasaban lagunas, pasaban, hermanos, muchos lugares feos, pantanos, para ir a ver al pastor. Ellos tenían la convicción por la fe de que cuando su pastor oraba por ellos, ellos sanaban. Todo era por la oración, por la fe, pero ahora ya no. Así como se está extinguiendo el agua, el oxígeno, así como todas las cosas que nuestro Padre nos ha dejado en la naturaleza, en lo espiritual, en la vida del cristiano también se está extinguiendo la fe. El pueblo está perdiendo la fe. El pueblo pone su mirada en el hombre. Pero nosotros, quizás alguien que está mirando este video que no ha leído la palabra de Dios, pensará y dirá: ¿y qué es la fe? El profeta Jeremías en el capítulo 17 versículo 11, él exclama una palabra y dice: bendito el varón que confía en Jehová, bendito el varón que pone su confianza en Jehová. La fe no es más que poner la absoluta confianza en Dios, que nuestra necesidad, la solución de nuestra angustia, nuestro problema, se encuentra en Jesús. Con toda convicción nosotros podemos levantar nuestras manos y decir: Señor, yo te entrego este problema porque estoy seguro que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Dios a mi esposa y a mí nos dio la facultad de administrar 3 hijos, y uno de ellos, el mediano, se llama Isaac. Nació enfermo, estaba en el hospital, nació con un síndrome. Cuando mi esposa, cuando ya el médico me manda a entrar a la sala de recuperación, cuando yo llego, lo primero que mi esposa hace es llorar y me dice: mira cómo está el bebé. Había un síndrome en sus pies, no recuerdo médicamente cómo se llame, pero se habilitó la fe en mí porque yo había visto el obrar de Dios. Y en ese momento comencé a orar en ese lugar, en ese hospital, y dije: Señor, yo sé que tú eres el mismo que usaste la vía de Pedro para sanar a aquel cojo. Yo sé que tú eres el mismo que sanaste a aquel cojo que estaba allá en el estanque de Betesda. Tú eres el mismo y tú puedes sanar a mi hijo. En ese momento tomé con fe, me armé con fe. Delante de los enfermeros ahí comencé a orar con voz fuerte, porque la fe es eso: declarar, convencer, no tener temor, no tener miedo, no tener pena, confesar a la gente que creemos en un Dios que todo lo puede. Milagrosamente, hermanos, algo sobrenatural. Miren, los médicos habían dado un diagnóstico que mi hijo tenía que ir a rehabilitación, hermanos, porque él no iba a poder caminar. Pero en ese momento, cuando oramos por nuestro hijo, literalmente con nuestros propios ojos pudimos ver cómo el pie de nuestro hijo se empezó a extender y llegó a la normalidad. 15 días después, mi pastor nos visitó. Él no creía, él pensaba que era algo falso, pero a mi hijo se le empezó a descascarar o a escamar su pie en la parte donde su pie estaba doblado. Nos pusieron citas a los 40 días con el médico especialista en esa enfermedad. Y cuando lo vio, él dijo: ¿quién es el niño que tiene este síndrome que la doctora Julana lo detectó? Este niño no tiene nada. Miren, sabe, yo testifico de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi persona, en la iglesia que Dios me ha permitido pastorar. Hemos visto milagros, hemos visto sanidad, cómo Dios sana a los enfermos. Pero la fe no tiene que ser del que ora, no tiene que ser del que administre, del pastor, del predicador, porque ese es un problema de la gente hoy en día. La gente, cuando escucha que va a haber una campaña, una fiesta espiritual y viene fulano y trae unción, la gente no se va por la fe en Dios, sino se va por la fe en el hombre. Y eso es lo que Dios no aprueba, amados hermanos. El objetivo de este mensaje es transmitirte: volvamos a la fe original, la fe de la Biblia, la fe que mueve montañas, la fe que mueve la mano de Dios, esa fe que no tiene imposible. Volvamos a las sendas antiguas, cuando para el cristiano no había medicina, no había médico.
El único que sanaba sus enfermedades, que solucionaba sus problemas, era el Señor Jesús a través de la fe. ¿Qué te parece? Ahí donde estás, yo te voy a invitar, vamos a orar. Esta tarde yo creo y puedo sentir en mi corazón que Dios va a hacer un milagro en tu vida. No va a ser un milagro de sanidad, no va a ser un milagro de cambio en tu situación. Va a ser un milagro de cambio de actitud en tu espíritu y en tu alma. Que vuelvas a las sendas antiguas, a creer al verdadero Dios. Que nuestra oración hoy sea: Señor, como aquel hombre, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre eterno, tu palabra nos enseña que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, que tú no cambias. Señor, confío en ti, Señor, como un niño, Dios. En ti espera mi alma, Señor, porque he visto tu gloria manifiesta sobre mi vida, Dios. Porque sé que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Dios. Haz un milagro, Señor, en cada corazón, en cada vida. Habilita el don de la fe. Ahí, Señor, Padre, donde el diablo ha logrado hurtar la fe, Señor, a través de un desánimo, Dios. Ahí donde no era tu voluntad cumplir, ahí donde no era tu voluntad obrar, pero el hombre, la mujer, Señor, malinterpreta en su carnalidad que tú ya no eres el mismo. Ahí, Señor, ve, manifiéstate, Señor, vuelve a surgir la fe en el corazón de ellos, Padre. Aquel que ha perdido la esperanza, Señor, aquel que ha perdido la convicción, Padre, yo te pido en esta hora, Señor, vuelve a habilitar la fe en su corazón, para que tu pueblo crea, para que tu mano se mueva, Señor. Tu palabra dice: bendito el varón que pone su confianza absoluta en Jehová. Y esta tarde yo creo y decreto a través de esta palabra, por el poder de tu palabra, Señor, y de la fe, que tú comienzas, Señor, a surgir el grano de la fe en cada corazón, Señor. Y que cada solución, Señor, que cada problema de aquí en adelante tendrá, Señor, una firme solución, Señor. Porque tú eres el Dios, Padre, que te mueve cuando tus hijos te creen. En el nombre de Jesús, recibe y crece en fe. En el nombre de Jesús. Amén. Deseo que Dios te bendiga, hermanos, y crezcamos en fe. Dios te bendiga.